Continuando con el curso de herbolaria, mm, de seguro han de recordar, cierra tus ojos y recuerda de qué hablamos la lección anterior, ¿sí? No se vale buscarla, ¿sí? Recuerda cómo se llamaba la lección anterior, cuál fue el tema que hablamos en la lección anterior. Eso es muy sencillo. Te recomiendo de ahora en adelante que siempre antes de empezar una lección, cierres tus ojos y trata de recordar lo máximo posible de la lección anterior. Esto es porque es un curso, no es solamente ver videos y videos y videos y videos y videos. Eso sería una pérdida de tiempo. Aquí lo importante es que podamos guardar información en nuestra mente, pero sobre todo lo más importante, que lo podamos practicar. ¿Cuántas personas compran cursos? A mí me han comprado muchos cursos. Hay mucha gente que ha visto mis videos, más de 10.300 videos en YouTube que tengo. Y me vuelven a preguntar lo mismo. Entonces significa que han visto los videos, pero no han juntado esa información en su mente. ¿Sí? La vez pasada hablamos de infusión, de los llamados tecitos que le llamábamos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la otra parte, ya hablamos de infusión, ahora vamos a hablar de decocción. Vamos a hablar un poquito de lo anterior. Infusión es cuando vamos a extraer los principios activos de la planta, de cuando son ramitas, cuando son hojas, cuando son flores. ¿Sí? Cuando son tejidos suaves, hacemos la infusión. La infusión es, primero hervimos el agua y ya después, una vez que hirvió el agua, le ponemos la planta en la cantidad necesaria y hay que buscar calidad de planta. Ya lo vimos en la lección anterior. Si no lo recuerdas, vuelve a ver la lección anterior. Bueno, y ahora vamos a hablar de la decocción. ¿Qué es la decocción? ¿Sí? En realidad sería como la infusión, pero cambian ciertas características. La decocción va a ser un método de extracción de principios activos de las plantas y se aplica principalmente para la raíz, cortezas, semillas duras y tallos leñosos. ¿Sí? Tallos que son duros. ¿Sí? Pues lo que son, bueno, ya vimos cortezas, tallos leñosos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es de que vamos a poner nuestra agua para poder hervirla, pero la planta ya va a estar dentro. ¿Sí? En la infusión, hasta que hierve, le apagamos a la estufa y entonces podemos poner la planta, ¿no? Aquí vamos a empezar desde el inicio, ¿sí? Ocupamos que vaya subiendo la temperatura, va subiendo la temperatura del agua y al momento de ir subiendo la temperatura, pues van a irse aflojando los principios activos, van a irse elaborando. Para elaborar una decocción vamos a necesitar de 10 minutos a 30 minutos, depende de qué tipo de planta sea, para poder extraer todo lo que son los compuestos de una forma pues fácil y no como una simple infusión. ¿Qué plantas utilizaríamos? Voy a dar un ejemplo de qué plantas podemos utilizar una decocción en raíces. La raíz es la parte no aérea de la planta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es de que ¿cuánta planta vamos a utilizar? Lo mismo que dije en la infusión. Vamos a utilizar para una decocción, para 1 litro de agua, serían 20 gramos de planta. ¿Sí? 20 gramos y podemos mezclar plantas. ¿Sí? Y, pero son 20 por litro para poderlo tomar como agua de uso. Si vas a hacer un tecito, supongamos 250 mililitros, pues entonces sería la cuarta parte de 1 litro. Si tenemos 20 gramos, entre 4 a 5. Entonces serían 5 gramos de planta para una taza. ¿Sí? Entonces más o menos. Pero vamos a mezclar varias plantas. Siempre en la fitoterapia vamos a hablar de vamos a mezclar una sola planta, pero si queremos que se potencialicen los resultados, ocupamos que sean 3 plantas la mezcla, 5 plantas de muestra o 7 plantas de muestra. Ya las 9 ya no te recomiendo mucho porque entonces ya a lo mejor no estamos extrayendo todos los principios activos.
qué plantas son las que utilizaríamos como raíces. Sería la raíz de valeriana, es relajante, es sedante. El ginseng, que nos da mucha energía y es un adaptógeno. El jengibre, que es digestivo y antiinflamatorio. El diente de león, que va a ser depurativo, hepatoprotector, diente de león. La raíz. Ya ves que ahorita también habíamos hablado de las hojas de diente de león. En realidad tiene más principios activos la raíz del diente de león. Aunque a veces es muy difícil extraerla porque el diente de león suele crecer en lugares que son muy apretada la tierra. Entonces, si ocupamos una estrategia de hacer con un pico, con una pala, pues picarle no directamente en la raíz, sino a lo mejor 10 o 15 centímetros al lado y empezar a extraer, a sacar la tierra, pero de esa distancia para poder sacar completo el diente de león. Bueno, eso lo podremos ver después. La equinacia es inmunoestimulante, la regaliz es expectorante y es antiinflamatoria, la maca, que es energizante y es regulador hormonal, la ashwagandha, que es adaptógeno contra el estrés, la cúrcuma, aunque la cúrcuma en realidad no es una raíz, es un tallo subterráneo, pero vamos a considerarlo como si fuera raíz, ¿sí? Porque está abajo de la tierra. Y la zarzaparrilla, la raíz de zarzaparrilla, que es depurativa y limpiadora de la sangre. Dentro de las cortezas que vamos a utilizar para decocción, podemos hablar de la canela, ¿sí? Hay dos tipos de canela. Una que se extrae de las hojas, que las hojas las hacen rollito y ya te la venden la canela, pero es la hoja de una especie de canela. Pero normalmente la canela es de una corteza, ¿sí? Es digestiva, es estimulante. El sauce blanco también nos sirve, es una corteza. Es analgésico natural y es precursor de la aspirina. La cáscara sagrada va a ser laxante suave. La quina va a ser febrífuga y va a ser antipalúdica. El roble va a ser astringente y cicatrizante. La granada, la corteza de granada, es antiparasitaria. El cacao, que es estimulante y antioxidante. El limón es digestivo y depurativo. El ceibo es calmante y sedante. Y la guayaba, que es antidiabética y antibacterial. Algo muy importante. Depende, muchas veces nos dicen, bueno, hay plantas que podemos utilizar la raíz, podemos utilizar el tallo, podemos utilizar las flores de diferentes. Me viene a la mente, no sé, la manzanilla. Aunque no se utiliza mucho la raíz de la manzanilla, no, pero sí llegan a vendértelo. ¿Por qué utilizar raíz o por qué utilizar tallos o por qué utilizar flor? La raíz te va a dar mucha energía. Como está en contacto con la tierra, las raíces van a estar cargadas con la energía telúrica, energía propia de la tierra. Y entonces eso te va a ayudar a sanar ciertos padecimientos. Tiene una propiedad depurativa y también te va a ayudar a que haya un equilibrio. Las fuerzas de la naturaleza, la fuerza de la tierra, va a depurar adecuadamente tú. Y bueno, va a haber un equilibrio en tu cuerpo. Cuando es una corteza, aquí hay que tener cuidado, porque a veces el hecho de quitar la corteza podemos provocar que se seque la planta. Entonces hay que tener cuidado. Algo muy importante que me han dicho mis maestros, tanto los abuelos, las abuelas, los chamanes, todos los que me han dado clases, en su mayoría se concentra la sabiduría en decir que hay que pedirle permiso a la planta para ser usada. Tanto ahorita que utilizamos la raíz, como cuando utilizamos corteza, cuando utilizamos flor, utilizamos hojas, pidan permiso. No, don Calanchoe, me dicen que eso no sirve, dicen. No, estamos hablando de energía. Si tú le pides permiso a la planta, como que hasta saca más principios activos, ¿sí? Hay que tener un respeto por la naturaleza y las cortezas las vamos a utilizar también cuando es para casos de digestión, para casos de dolor, infecciones y para regular las cuestiones metabólicas del cuerpo, ¿sí? Esto es muy importante, de dónde viene la planta y para qué la voy a usar, ¿sí? Bueno, nos vemos en la siguiente lección cortita esta, pero nos vemos en la siguiente para poder aprender un poquito más de esta bonita profesión que es la herbolaria. Nos vemos.